Este hombre, hermano, nació el 28 de abril de 1908 en la República de Checa, la República Checa como se conoce ahora actualmente. Él en ese entonces pertenecía a Alemania y estaba en Alemania. Él en 1942 compró la fábrica en una subasta llevada a cabo en una corte comercial mientras estaba la Segunda Guerra Mundial, y eso lo compró en Polonia. Su nómina, es decir, los empleados que tenía esta empresa no pasaban de 700 judíos. Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial Hitler fue en contra de otras razas. Hitler decía que deberían de purificarse la raza blanca, que era la mejor. Y para eso habría que expulsar o matar o exterminar, que era la palabra que utilizaba, a todas las demás razas. Eso incluía todas las razas, solo la raza blanca, la que él le llamaba la raza pura. Por eso también exterminó a 6 millones de polacos. Así que eso estaba pasando en ese entonces, y este hombre tenía una inclinación muy fuerte hacia rescatar a los judíos. Así que esa fábrica, que tenía 700 empleados, llegó a tener, cuando él la compró, 1.750 en el año 1943, cuando la guerra estaba muy fuerte, la Segunda Guerra Mundial. Recuérdese que Inglaterra le pedía ayuda a Estados Unidos para que entrara en la guerra, y Estados Unidos no quería meterse a la guerra. Hasta que, como dijo el primer ministro de Inglaterra, se me escapa el nombre, perdón, fuerte para que lo oiga. Churchill. Winston Churchill. ¿Se recuerdan? Bueno, tal vez han leído de él. Winston Churchill llamó al presidente de Estados Unidos y dijo que ayudara. Él dijo que no. Y cuando él se entera que Japón ha bombardeado Pearl Harbor, él dice, se levanta y le dan la noticia, y cuando termina de hablar dice gracias a Dios. Porque Inglaterra ya no aguantaba. Era la única que había quedado de pie y estaba siendo destruida por los alemanes. De todo eso se lo cuento porque está la soberanía de Dios. Es importante entender que aquí hay soberanía de Dios, como al mismo tiempo Dios llega al momento en que va a detener a Alemania y a Hitler. También hay un hombre aquí, no solo él no es el único, que él está sobreguardando a muchos judíos. Aquí está sobreguardando a 1.750 judíos. Fue en esta fábrica, hermanos amados, en que los judíos pudieron tener protección, los padres, los hijos, las mujeres, de tal manera que ahí las familias estaban siendo cuidadas, y él proveía, porque era un hombre millonario, pero proveía con su dinero alimento, salud, para ropa y también protección. Mandó a construir, antes de que todo esto fuera más peligroso, mandó a construir muros de 3-4 metros para que no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Él tenía que pagó cantidades de dinero para que los líderes alemanes no atraparan a esa gente. Incluso se expuso cuando él iba con un líder y le ofrecía sobornarlo. Claro, estamos hablando de millones. Ellos sabían que podían seguir sacando más dinero. Así que él estaba exponiendo su vida por los judíos. Usted, a estas alturas de lo que le estoy diciendo, usted, me imagino que ya sabe de quién estoy hablando. De hecho, hay una película sobre eso. Lo conocemos como Schindler. Tal vez es un poco difícil pronunciarla para mí, pero eso no importa. Todos imagino que lo conocen. Porque aparte el apellido no es ni alemán, sino polaco. Y luego lo quieren pronunciar como americano. En 1944 el ejército de Alemania entró rápidamente a ese lugar. Y habían 20.000 judíos en ese lugar. Él se movió inmediatamente y le dijo a su amigo que por favor le hiciera una lista. La famosa lista conocida como la lista de Schindler. Pero él solo podía, porque tenía que comprarlos. Solo le permitieron librar a 1.200 judíos de los 20.000. Él lo libró, hermano. Él lo libró y él tuvo que huir también.
porque era la última vez que le permitían hacer eso. Y libró a esos 1,200. Fue una lucha encarnizada, relata él, para poder obtener el permiso del alto mando del ejército para trasladar a sus empleados judíos a otro lugar, a otra propiedad. Y lo logró. Él al final se vino llegó a Sudamérica, ahí dejó a su esposa y luego tuvo que regresar a Alemania porque no tenían dinero. Es decir, él terminó pobre. Este hombre, hermanos, murió. Y esto es lo que hicieron los judíos después de haber sido liberados. Porque él dispuso todo lo que tenía para hacerlo. Pero luego, y le veo esto, libró a 1,200 y murió a la edad de 66 años. En su lápida, su tumba fue puesta en el monte de Sión, justo a las afueras de los muros de la ciudad vieja de Jerusalén. Y pusieron esta frase en su lápida: el inolvidable Salvador de los judíos. Claro, de 1,200 judíos, pero imagínense, el verdadero Salvador de los judíos y de toda la raza humana es el Señor Jesucristo. Y esto nos ayuda con nuestro texto, porque no estoy criticando a los judíos, estoy diciendo que ellos entendieron el valor de lo que había hecho este hombre, el cual es digno de imitar y de aplaudir. Pero estos solo son ejemplos de gente que es guiada por el Señor y que de alguna manera nos ilustra lo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ha hecho. Y tiene que ver mucho con nuestro texto. Porque nuestro texto, hermano, que comenzó precisamente en el versículo 21 y que hemos avanzado hasta el versículo 26, aquí tú entenderás o aprenderás que hay 3 acciones que te enseñan que la justicia de Dios solo viene por medio de la fe. La justicia de Dios solo viene por medio de la fe. Miren, hermanos amados, un evangélico no se salva por ser evangélico. Un católico no se salva por ser católico. Un testigo de Jehová no se salva. No hay nadie que pueda salvarte. Ahora, lo que sucede es que la iglesia evangélica ha sostenido la verdad de Dios, que es la iglesia de Cristo, la verdad de Dios, por 2000 años. De hecho, cuando la verdadera iglesia de Cristo empezó a deformarse en la historia y nació en los años 500, la iglesia católica toda deformada por la influencia de Constantino. Siempre permaneció un remanente, incluso uno lo lee en la historia, de hombres, de sacerdotes católicos, que ellos se seguían llamando así, que predicaban en contra de lo que decía el Papa y todos los demás, y hablaban sobre la verdadera salvación. Pero en 1517 el Señor decidió arrodillar a la iglesia católica. Como dijo Martín Lutero, yo lo único que hice fue predicar la palabra, escribir la palabra y proclamar la palabra. Todo lo demás lo hizo Dios. Hoy nos encontramos en una iglesia evangélica que está emulando o imitando a lo que hizo la iglesia católica por 1000 años. Es decir, el tiempo del oscurantismo. Hasta la fecha, para la iglesia católica, lo más importante es la misa. Y la misa es una abominación, porque no glorifica a Dios. Pero lo que hace la iglesia católica es aún peor. ¿Por qué razón? Porque la iglesia evangélica, en un porcentaje muy alto, no está predicando el evangelio. Lo más importante para muchas iglesias son los diezmos. Para otros es tener un nombre en el mundo. Y las páginas sociales están llenas de un mensaje que no es el evangelio. Dios tiene un propósito para ti. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere prosperarte. Eso es mentira y es mentira. Esa distorsión de la verdad de Dios comenzó, amados hermanos, a los 3 años. En el capítulo 3 de Génesis, cuando la serpiente, dio un mensaje utilizando las escrituras
que no eran de Dios. Por eso regresar a este pasaje es tan importante. 3 acciones que te enseñan, únicamente 3 acciones que te enseñan que la justicia es únicamente solo por medio de la fe en el Señor de Jesucristo. La primera ya la vimos, que es la justicia manifestada. La segunda también ya la vimos, que es la justicia alcanzada. Y hoy veremos la justicia por fe. Pero déjame que rápidamente yo te haga un resumen de los primeros 2 puntos. La justicia manifestada está en estos versículos 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Es decir, eso quiere decir que fue vista públicamente, como lo dice el texto, que Dios puso a su Hijo como propiciación por el pecado. Es decir, que estaba haciendo Dios demostrándole al mundo que Él era justo y que Él había dicho que la paga del pecado es muerte. Y eso sigue vigente. La paga del pecado es muerte. Amén. Todo el que peca debe morir. Y usted y yo hemos pecado. Así que la paga del pecado es muerte. Y Dios debía en algún momento matar a toda la humanidad. Y Dios esperó, como dice el texto, esperó hasta el momento que Él había predeterminado. Y entonces la justicia de Dios fue manifestada. ¿Qué quiere decir? Que la ira de Dios cayó sobre su Hijo y mató a su Hijo. Se apartó de Él, se alejó de Él. Esto es lo que estamos nosotros diciendo. Sí, eso tiene que ver con su carácter santo. Lo hizo públicamente, lo exhibió públicamente, dice Romanos, lo hemos leído hoy, lo exhibió públicamente para que el mundo se enterara, los que estaban presentes y los que ahora, después de 2000 años, todos se han enterado de que Cristo fue exhibido para eso, para que la paga del pecado no fuera puesta sobre los hombros de Jesús. Así que nuestro pecado y nuestra culpa fue imputada al Señor Jesús, fue acreditada al Señor Jesús. Y la justicia de Dios ahora se acredita al que cree en Él, no al que tiene precisamente una religión que le ha dicho que puede ir al cielo. Y la segunda parte de lo que significa justificación es que a través de eso Él nos imparte perdón. Tú estás sentado ahí y yo estoy parado aquí y todos necesitamos el perdón de Dios. ¿Y cómo hacemos para que nos perdone? Si Dios no hubiera enviado a Jesús, ¿nos podía perdonar Dios? Si tu respuesta es sí, te hace falta entender las Escrituras. Porque Dios no perdona solo así por así. Porque si Dios perdona al pecador sin castigarlo, entonces Dios deja de ser justo. Por eso Él dice que toda alma que pecare morirá. Y por eso Él dice que la paga del pecado es muerte. Y ahí es, hermano, donde las demás religiones están totalmente confundidas, incluyendo los judíos. Por eso es que Pablo hace las preguntas que hace, que vamos a darnos cuenta, porque Pablo habla de eso en las varias preguntas que él reporta. Pero por eso los judíos, los musulmanes, que aparentemente creen en el mismo Dios de la Biblia, no pueden llevar al cielo porque no tienen una teología bíblica para demostrarles cómo pueden ser perdonados. Si usted tiene un amigo musulmán o una amiga musulmana, pregúntele, ¿cómo es que Dios te perdona? Y va a decir solo orando a Él. Y entonces deja de ¿y tu Dios es justo? Sí, le va a decir. Entonces tu Dios no puede ser justo porque nadie ha pagado ese pecado. Y los católicos enseñan como los judíos que hay que hacer obras, penitencias para recibir perdón. La salvación, dice la Biblia, es por gracia. Y también la salvación, la Biblia de los católicos es la misma que la nuestra. Y dice eso. Y también los judíos tienen el Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Y dice también eso. Luego el texto dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe, y es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, la justicia de Dios por medio de la fe. Luego el texto sigue en el 23, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Eso quiere decir, hermano, que aquellos que no alcanzan la gloria de Dios tienen que ver con que han perdido la comunión con Dios, tienen que ver con que han perdido la relación con Dios, tienen que ver con que están alejados de Dios, tienen que ver con que no pueden recuperar la imagen de Dios y la comunión con Dios, y tiene que ver con no poder regresar al cielo, porque el hombre está alejado de la presencia de Dios.
El segundo punto es la justicia alcanzada. El primero es la justicia manifestada, que se manifestó en la cruz. Y el segundo es la justicia alcanzada, que está en el versículo 24 al 26. Por cuanto todos pecaron, escuche esto. Y eso es importante, acompáñenme a leerlo. 24, versículo 24. Vamos a leerlo si quiere del 23 para tener un poco más de contexto. ¿Lo tienen todos? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente. Eso de todos significa que los que creen, ¿verdad? Son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la fe, por medio de la redención. Eso quiere decir, hermanos, véanme aquí, que al ser justificados gratuitamente, ¿qué significa eso? ¿Necesita ser explicado eso? No, es gratuito para nosotros, para los que creen. Pero para Dios, ¿cuál fue el precio? Su Hijo. Si usted es padre y está ahí sentado, si usted es madre y está ahí sentada, daría a su hijo. Hermano, si a usted se le ha muerto algún hijo, usted ha tenido el enorme privilegio de sentir de alguna manera lo que es que un hijo muera. El dolor profundo que se siente. Cuando usted ve esos anuncios de este hospital pidiendo apoyo económico para el hospital de niños, se me olvida el nombre. El Children, ¿no? San Jude. Cuando piden y pasan esas imágenes, una madre llorando, que no puede ser una actriz, y su hija o hijo ahí. Esa madre, si no sabe nada del Señor, no se da cuenta que Dios tenía dos opciones: erradicar la humanidad o dar a su Hijo. Y ahí estaba el Hijo, y ahí estaba el Espíritu Santo antes de la creación de la humanidad. Y nuestro Dios Trino sabía que el hombre iba a pecar. Si lo creamos, va a pecar. Debe haber una propiciación. Y el Hijo se ofreció voluntariamente. Es que es una obra gloriosa. Esto no se trata de que yo tengo otra religión y tengo 30 años de estar en la iglesia evangélica y por eso voy a ser salvo. Para nada. Todos son 24, son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. O sea, que es por medio de ¿qué? De la redención, de la obra que hizo el Señor Jesucristo, porque nos compró para eso. Redención es liberación. La redención significa eso, es el rescate de alguien. Así que esa redención tiene que ver con ser liberados de la culpa y del castigo del pecado. Ser liberados del poder del pecado. Y un día ser liberados de la presencia del pecado. ¿Sigue conmigo? A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Ahí está lo que le decía. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por como propiciación por su sangre a través de la fe. Ahora, la palabra propiciación usted ya lo sabe, pero en tiempos de Abraham, en tiempos de Moisés, en tiempos de los profetas, todos los pueblos con sus dioses hacían sacrificios de sangre para que sus dioses los perdonaran. Así que todo el mundo del Antiguo Testamento entendía que era una propiciación. O sea, entendían que la única manera que podían ser perdonados es que una víctima muriera. Cuando pecó Adán y Eva, ¿quién murió para vestirlos? Una víctima, un animal que la Biblia no describe, inocente. Cuando usted voltea a ver a la cruz, ¿qué tiene que ver ahí? ¿A quién debe ver? Al Padre entregando a su Hijo y al Hijo muriendo, y usted y yo somos culpables también de eso. Así que esa propiciación significa, la palabra propiciación significa, ya se lo he explicado, es aplacar la ira de Dios. Esa propiciación significa satisfacer la ira de Dios. Se oye, algunos lo dirán muy arrogante, pero Él es Dios, hermano, y Él no puede permitir que el pecado pase sin ser juzgado. Nosotros lo vemos tan así, pero se lo voy a explicar con un ejemplo y que tal vez le va a ayudar a entender. Si a usted, bueno, no a usted, si usted conoce a alguien, un amigo, una amiga, un primo,
que le violan a su hija de 6 años. ¿Y usted sabe quién es el endemoniado delincuente? ¿Lo diría? Sí. Por supuesto que sí. Y imagínense que se lo llevan preso, pero el que lo hizo es hijo del presidente de ese país. Y lo manda a otro país. ¿Cómo se sentiría la comunidad al enterarse de eso, que su hijo desapareció? ¿Cómo se sentiría? Indignada. Porque hay delitos que todos condenamos. Y una de ellas es una violación a un niño. Pues esto, hermano, eso que le estoy diciendo, relata exactamente lo que está pasando ahí. Todos queremos la muerte del que ha hecho algo así. Porque aunque muera, o aunque lo metan 80, 100 años en la cárcel, nunca la niña recuperará lo que perdió ese día. Así que aquí está Dios, poniendo a su hijo como propiciación por el pecado. Porque el hombre solo puede ser justificado por la fe. Y esta fue una demostración de esa justicia. Y finaliza el versículo 26, para entrar de lleno al 27. Lea conmigo el versículo 26. ¿Para qué Pablo nos está contando esto? Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo. ¿Quién? Dios. Y el que justifica, ¿quién? Dios. ¿A quién? Al que tiene fe en Jesús. Hermanos amados, que les quede claro esto, porque luego vamos a entrar a hablar durante 29 minutos. Vamos a entrar a hablar sobre las preguntas de Pablo, pero que le quede claro que nadie es salvo por ser evangélico, que nadie es salvo por ser pastor, que nadie es salvo por predicar, que nadie es salvo por cantar, que nadie es salvo porque dice que es salvo. Y en la última parte de este versículo, Pablo da pruebas de lo que es alguien que ha sido salvado. Entonces entramos a nuestro tercer punto. Justicia por la fe, o justificados por la fe. Y le leo el 27 y el 28. Acompáñeme. Mire la pregunta que hace Pablo. Pablo está preguntando y está contestando. No es que Pablo estuviera loco. Era una forma de hacer esas cosas antes, una forma retórica de hacerlo, de escribir. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Él lo está respondiendo. ¿Por cuál ley? La de las obras. No, dice él, sino por la ley de la fe. Ok, detengamos un momento aquí. ¿Por qué Pablo está preguntando eso? ¿Por qué Pablo está diciendo dónde está la jactancia? Pero para entender la pregunta hay que ir unos versículos antes. Él ya ha dicho que la justicia, la justificación es por la fe. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Pero ¿qué ha dicho antes Pablo? El que murió como propiciación por nuestros pecados. Es decir, el que dio su vida porque nosotros simplemente somos pecadores y no podemos hacer absolutamente nada, mis hermanos, para salvarnos. Este es el tema más importante de la historia de la humanidad. No es una carrera universitaria, no es una discusión de qué va a pasar con la guerra en Ucrania y Rusia, no es la Tercera Guerra Mundial, no es el petróleo, no es la política. El tema más importante es dónde vamos a parar después de esa vida, después de muertos. Porque todos los que estamos aquí, pareciera que tenemos un boleto en primera clase al cielo. Pero déjenme que lo decepcione, porque prefiero que usted se sienta preocupado aquí y no que algunos se encuentren en el infierno. Entonces, esta pregunta tiene ese contexto de lo que está diciendo, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe. O es Dios el Dios de los judíos solamente. Si la respuesta fuera sí, entonces habían otros dioses para ser salvos. Por eso, ¿qué respuesta da Pablo? O es Dios el Dios el Dios de los judíos solamente. Y él dice, en forma de pregunta, ¿no es también el Dios de los gentiles? Y responde, sí.
Y luego lo afirma, también de los gentiles. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Pablo? Está enseñando que hay un solo Dios y un solo Redentor y un solo Salvador y un solo camino y una sola verdad. Hermanos, no nos compliquemos tanto, por favor, para explicarle a la gente esto. Está muy claro que solo hay un Dios, un solo camino. Claro, estamos hablando de nuestro Dios Trino, ¿eh? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. De eso estamos hablando. Así que tú estás sentado ahí o estás sentada ahí y tú dices, me queda mucho tiempo. Ni siquiera eso es arrogancia, eso es jactancia. ¿Dónde está pues la jactancia? No, yo tengo, todavía si apenas tengo 23 años, todavía tengo una vida por delante. Tú no sabes, hermano, tú no sabes cuántos niños mueren al nacer. ¿Cuántos niños mueren a los 5 años en Estados Unidos por violencia? ¿Cuántos niños mueren a los 10? Y la gente dice, ese niño no debe haber muerto a esa edad. Claro que sí. Si el que tiene el control de todo es Dios. La pregunta no es por qué murió. La pregunta es, ¿para qué vino? Por 8 años, por 8 meses, por 10 meses, por 10 años. Y te aseguro que vas a encontrar tú en la soberanía de Dios consolación y una respuesta como Padre. Así que tú no tienes contado ni el día de mañana. Ni siquiera, hermano, las próximas horas. Por eso, cada vez que oyes un mensaje del Evangelio, tú debes predicar el Evangelio. Están aquellas 8.500 personas, lleno aquel salón, hermano. Lo vi con mis propios ojos. La gente hace cola media hora antes para entrar a la conferencia de G3. Son 8.500 personas. Y la gente quiere entrar en lugares más cercanos. Y venía el tiempo de las preguntas. Y obviamente hay predicadores que son más amados que otros porque la gente tiende a escoger al más popular. Y entonces empieza la reunión y una silla está vacía. Y se preguntan los demás, bueno, aquí falta Paul Washer. Y empiezan las preguntas. Y como media hora después aparece, sube Paul Washer, como que aquí no está pasando nada. Y está respondiendo Steve Lawson cuando sube Paul Washer y entonces todos empiezan a aplaudir cuando miran a Paul Washer. Y les importó la respuesta de Steve Lawson. Y 8.500 personas se imaginan aplaudiendo. Y entonces Steve Lawson lo mira y le dice, Paul, ¿por qué vienes tarde? Media hora después. Y Paul Washer solo se ríe y camina a una silla y le dice, aquí esta es tu silla, le dice Steve Lawson, vete para acá. Y se sienta y le dice, ¿por qué no viniste? Tú sabes por qué, le dice. ¿Pero por qué? Porque yo soy misionero, le dice. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque había una hermosa mujer que yo le estaba compartiendo el Evangelio. Y eso para mí es prioridad, que está sentado aquí. Y esto no es un invento de él, hermano. Él así es. Lo hizo en la conferencia de Chepes Conference de varones, que también había preguntas y respuestas. Y él no llegó. Y después cuando subió, contó, perdonen hermanos que no suben las preguntas preguntas y respuestas, pero aquí está John MacArthur para responder, dice, pero ustedes saben que allá afuera está el movimiento LGTB protestando. Entonces yo salí a hablar con ellos y los evangelicé. ¿Por qué? Porque entiende, hombres como él entienden que la prioridad en este mundo no es trabajar, es predicar el Evangelio. Así que la pregunta de Pablo es clara. ¿Ahora la entiendes con mayor claridad? ¿Es también el Dios de los gentiles?
Sí, también es el Dios de los gentiles. Porque en verdad, escucha esto, Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos por medio de la fe a los incircuncisos. Amados hermanos, tú no puedes seguir haciendo separación con los evangélicos y creer que todos ellos han nacido de nuevo. Muchos de ellos nunca han escuchado el evangelio. Yo estoy en la iglesia evangélica desde los 12 años. Y me salí a los 44 de la denominación donde estaba. Y me puse a estudiar hebreo creyendo que esa era la solución. Y estudié 3 años hebreo. Y el hebreo lo único que me dejó era saber que yo no sabía nada. Porque me habían humillado en esa clase de una buena manera. Y me puse a estudiar entonces teología. Y estudiando teología, un bachelor en teología, me conectaron con los puritanos. Y empecé a leer y a leer. Me atraparon los puritanos. Y entonces empecé a entender lo que era la sana doctrina. En pocas palabras, hermano, yo entendí este mensaje ahora unos 10 años. Y siempre me pregunto, ¿por qué nadie me habló de esto? A cada pastor que encuentro, la primera pregunta que le hago es, hermano, defíname el evangelio. Acabo de estar con unos pastores bautistas y les dije, habían 6 y les dije, defíname el evangelio. 4 de ellos no pudieron definir el evangelio. He compartido con sacerdotes católicos porque me ha tocado estudiar inglés con sacerdotes católicos y también en hebreo, y siempre les preguntaba a Ángel, fue el que con él estuve, y le preguntaba muchas veces porque no podía responder cuando la gente le preguntaba en la clase de inglés, y le decía, Ángel, defíneme el evangelio. ¿Sabe qué me respondió? Víctor, es que a nosotros nos preparan para atender la capilla, la misa, los sacramentos, 15 años, bodas, pero no nos enseñan sobre el evangelio. Pues no, pero no te tienen que enseñar, ¿no leen la Biblia? Hermano, esto no se trata de evangélicos, de musulmanes, esto se trata de lo que la Biblia dice. Pero ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia saliendo a proclamar esto? Ahora, es importante entender todo esto, hermano. Porque al final, Pablo en la pregunta dice, ¿qué es Dios, el Dios de los judíos? Solamente no es también, dice. No es también el Dios de los gentiles. Pregunta, sí, también el de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Entonces él dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, la confirmamos. Ahora, esto es importante si regresa conmigo al versículo 28, porque el versículo 28 dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras. Entonces eso es muy importante, porque Pablo no está diciendo que no hay que hacer obras. Pablo está diciendo que la fe es aparte de las obras. Nadie puede jactarse de su salvación por obras, no se puede. Por eso es que Pablo pregunta eso, sino por la fe. Es decir, las obras no son malas. Si eres salvo, debes hacerlas. Pero si eres salvo, las obras que haces no te acercan ni 1 milímetro a la salvación. Ni 1 milímetro. Esas obras son muestras de que han nacido de nuevo. Porque concluimos, dice Pablo, que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras. Entonces, entendiendo que el hombre es justificado por la fe, ante esta verdad bíblica, debemos, hermano, hacernos una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo puedes evaluar tú que eres verdadero, que vas directamente al cielo? Entonces, déjame primero hablarte de las obras que no te llevan al cielo, que no muestran que eres creyente. Y eso es importante.
Esas son las obras que no muestran que eres creyente. Por el tiempo no puedo leerte un versículo o dos en cada postura, pero está claro. Te voy a ir mencionando personajes para que tú entiendas. Primero, la moralidad exterior. ¿Qué eran los fariseos? Hombres moralmente íntegros por fuera. Los escribas igual. Los fariseos. El conocimiento intelectual de la verdad. Tú puedes saber, puedes tener una teología, una sana doctrina, un conocimiento correcto, pero eso no te hace un nacido de nuevo. Tú puedes tener un compromiso religioso en la iglesia. Y eso pasó con las iglesias, las 7 iglesias apocalípticas, que con el tiempo murieron. Porque las últimas generaciones solo tenían un compromiso religioso, pero no eran nacidos de nuevo. La cuarta característica es que sirves en la iglesia por tantos años, que predicas, que cantas, que eres servidor, que enseñas a los niños. Y todo eso no está mal si eres un nacido de nuevo. Pero si tú haces eso y no eres un nacido de nuevo, creyendo que vas al cielo, te estás autoengañando por las cosas que haces. Estar consciente de tu pecado y saber que es malo no es suficiente. ¿Por qué? Porque si constantemente estás gritando a tu esposa y luego le pides perdón, pero lo sigues haciendo por 10, 15 años, hay un problema grave. Y el problema es que eres un lindo fariseo. Por eso hay gente que dice, hermano, es que mi esposo en la iglesia con todo se ríe, con todas las semanas atiende, a todas le sirve, pero cuando estoy aquí, conmigo no hace nada de eso. Tiene razón la hermana. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Totalmente de acuerdo con ella. Una última, la confianza en una decisión. Yo un día pasé, hermano, al frente y lloré. Qué linda esa experiencia, pero al mismo tiempo de linda es horrorosa si después de haber pasado al frente y llorado y hacer una confesión bíblica correcta, vives como un demonio. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. ¿Qué decían los demonios de Jesús? El Hijo del Altísimo. ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a atormentarnos? ¿Y ellos se salvaron? Hermanos, ¿los demonios creen que solo hay un Dios? Sí. ¿Creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Creen que es el único camino, la verdad y la vida? ¿Lo creen los demonios? Sí. ¿Tienen teología? Sí. ¿Saben que más de 10.000 religiones del mundo son falsas? Sí. Sí. ¿Creen que hay infierno? Sí, ahí están. ¿Creen que hay cielo? Sí. ¿Y por eso se pueden salvar? ¿Van a ser salvos? ¿Pueden vivir como un cristiano? Y ya con eso puedo responder a cualquier pregunta que tengas. ¿Tú cómo vives? Y la otra parte son las pruebas confiables de que verdaderamente has nacido de nuevo. Acompáñame al Salmo 42. Ese es un anhelo espiritual, hermano. Ese es un anhelo profundo de un corazón que anhela esto no porque le pagaron o no. Es la esencia de un creyente. Salmo 42. ¿Lo tienes? Salmo 42, versículo 1 al 2, expresa un profundo amor por Dios. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ok. ¿Por qué anhelaba el salmista hacia a Dios? Porque lo amaba profundamente. Hermano, tú oras. La pregunta es para ti. ¿Tú oras? Y no tienes que decir amén. No. Tú tienes que responderte a ti mismo. Si tú no oras, eso evidencia de que es que no amas estar con Dios. Uno quiere estar con la persona
Que ama. ¿Sí o no? Qué tímidos están hoy. ¿Cuántos aman estar con la persona que aman? ¿Amas estar con tus hijos? Ahí sí los amenes. ¿Amas estar con tu esposo? Ya bajaron los amenes. ¿Amas estar con tu esposa? Amén. ¿Amas estar con tus padres? Amén. Si sigue así voy a preguntar por nombre. Es que aquí hay un amor. Otra prueba es el arrepentimiento del pecado, que te lleva ¿a qué? A odiar tu pecado. ¿Odias cuando gritas? ¿Odias cuando mientes? ¿Odias cuando tienes intenciones de robar? ¿Sabes qué? Otra prueba de un nacido nuevo, una humildad genuina. Pablo dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Cómo se llama eso? Humildad. Nosotros tenemos en nuestra cultura hispana esa frase toda hipócrita. Hermano, cuando usted lo invita a su casa, ¡ay, qué bonita es su casa! Es su casa también cuando quiera. Una semana después lo llama a mi hermano, como usted dijo que era mi casa, ¿será que me la puede dejar por un par de semanas? ¿Qué haría usted? No. Entonces quítese esa frase de su léxico. ¿Cómo le ofrece su casa si no se la va a dar? Pero fuera un hijo suyo, ahí está tu casa. Papá, ¿me da su casa? Sí. Es una humildad genuina. Eso es un reconocimiento que está en Mateo versículo 5:3 de pobreza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que se declaran en bancarrota. La palabra ahí pobres es que está quebrado, está en bancarrota espiritualmente. En otras palabras, es un necesitado. Es como lo dice Jesús en Mateo 16:24, es negarse a sí mismo. Si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Una devoción por la gloria de Dios. Es una devoción por la gloria de Dios. Es orar, es un amor abnegado hacia otros. Es estar separado del mundo, no amar el mundo. Y esto se entiende con una pregunta muy sencilla. Una pregunta con varias preguntas. ¿Qué música escuchas? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Quién de aquí anhela con 20 años, 15 años, 18 años, 20, 25 años irse de misionero a predicar el evangelio? Veo que muchos. ¿Dónde están sus anhelos? ¿Dónde están sus anhelos, hermano? Amas el mundo. Y concluyo con una obediencia a la palabra incondicional. Así que esto, hermano, es vital, es importante. Por eso es que Pablo dice, porque sostenemos, 28, que todos somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Luego Pablo dice en el 29 y 31, ¿no es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No también es el Dios de los gentiles? Sí, también los gentiles. Sí, dice él, también los gentiles, porque en verdad Dios es uno, y el que justificará en virtud de la fe a los incircuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Aquí está Pablo hablando de eso. Ahora vayamos al 31. Anulamos entonces la ley por medio de la fe. Pero mira la respuesta que da Pablo. De ningún modo vamos a anular la ley por medio de la fe. ¿Sabe que esa palabra de ningún modo es un hebraísmo que tiene la idea de 1000 veces no? O sea, anulamos entonces la ley por medio de la fe. 1000 veces no, dice. Al contrario, confirmamos la ley. Porque la ley enseña al hombre que es pecador. Porque la ley enseña al hombre que necesita un Mesías. Porque la ley enseña al hombre que necesita nacer de nuevo. Porque la ley enseña al hombre que necesita obedecer, pero que no puede obedecer.
Si ustedes cumplen todos mis mandamientos, entonces la vida y la bendición los seguirán. Pero si ustedes no cumplen mis mandamientos, la muerte y la maldición los seguirá. Alguien me llamó en ese año, unos meses atrás, y me dijo: hermano, hay maldiciones. ¿Puede una persona extraña, un padre, un brujo, una bruja, maldecir a alguien? No. Entonces nosotros no vivimos bajo maldición. Depende de quién está hablando. Porque ustedes, al decir nosotros, me está incluyendo a mí. Entonces mejor hágame la pregunta en primera persona. ¿Ok? ¿Usted está bajo maldición? No. ¿Y yo? Le dijo: sí. ¿Por qué? Porque usted no está sometida a Cristo. Porque usted, su familia, su esposo y sus hijos no están sometidos a Cristo. Entonces la Biblia dice: el que no obedece mi palabra. Estos mandatos que yo les he dado hoy, la maldición y la muerte lo seguirán. Muerte en la comunión con el esposo o la esposa, muerte en la comunión con los hijos, no solo muerte física, porque la muerte es separación con Dios. Eso está. Que un brujo, no le tenga miedo al brujo, le dije. Que es que la suegra me maldijo, no le tenga miedo a eso. Tiemble ante Dios, hermano, tiemble ante Dios. Tiemble, temblemos ante el Señor. Entonces, de ninguna manera, la cruz de Jesucristo, por medio de la cual se hizo posible la justificación por fe, no solamente no invalida la ley, sino que la confirma. Porque confirma que ningún hombre es capaz de salvarse y que la salvación no es por obras. Y que los corderos no salvaban a nadie, solo estaban enseñándole al pueblo de Israel que un día vendría el verdadero cordero que quitaría el pecado del mundo. Y Juan así lo dijo: he ahí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Llevar a los hombres a la fe. Porque Abraham es el padre de la fe. Y fue justificado no por obras, sino por creer en el Señor Jesucristo. Y Moisés sí tenía la ley, pero él fue justificado por fe y por gracia, porque creyó a Dios. Amén. Debo terminar, hermano. Nuestra proposición es que la justicia, lo que propone Pablo, es que la justicia de Dios es por la fe, solo por medio de la fe. La justicia de Dios se manifestó cuando el pecado fue pagado con la muerte del Hijo, que confirmó la santidad de Dios y al mismo tiempo nos otorga ese perdón, porque el Hijo de Dios satisfizo la demanda del pecado. En la obra del Calvario, la justicia de Dios, por la justicia de Dios puede ser alcanzado. Por eso nuestro primer punto habla de la justicia de Dios manifestada, y nuestro segundo punto habla de la justicia de Dios alcanzada, la cual fue alcanzada, esa obra alcanzada para los pecadores por medio de la obra que el Señor Jesucristo hizo. Y por último, la justicia llega al hombre solo y únicamente por medio de creer en la obra de la cruz. Es decir, el hombre llega a ser justo, salvo, solo y únicamente por medio de la fe. ¿Quiere saber usted qué tenemos que hacer con todo lo que está pasando? ¿De dónde viene todo eso? Lea Génesis capítulo 1 del 1 al 11 y ahí está el fundamento de toda familia y de toda sociedad. ¿Quiere usted saber quién es el verdadero creador de los cielos? Génesis 1 al 11. ¿Quiere saber usted quién creó el matrimonio? ¿Fue el hombre? ¿Fue los jueces? ¿O fue Dios? Ahí está. ¿Quiere saber usted si hay un tercer sexo, un cuarto sexo? Si es cierto que el hombre se parece al mono, si es cierto que hay evolución. Lea Génesis del 1 al 11.
¿Quiere saber usted por qué primero fue la gente blanca o luego la gente morena y luego el hispano? Por eso los blancos siempre han quedado gobernando. Mentiras. Usted lea Génesis 1 al 11. En el 11 dice cómo comenzaron las razas. ¿Quiere usted saber dónde comenzó la rebelión contra el matrimonio? Lea Génesis 4 y ahí está como aquel hijo de Caín tomó a 2 mujeres. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte con esta verdad escondida? ¿O vas a salir y vas a proclamar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo como has estado viviendo? ¿O vas a salir y vas a buscar a Dios para que te haga arrepentimiento en tu vida? Oremos así.